La biblioteca se construye día a día, se construye con sus usuarios, con sus visitantes, se construye con sus actividades, con su planificación. Quiero invitarlos a que sean parte de esta construcción, que sean parte permanente de esta Biblioteca de Santiago en todas las distintas actividades que organiza, que tienen que ver justamente con el género, pero también con una multiplicidad de temáticas que son de interés para todos y toda la comunidad. Así que bueno, a disfrutar del encuentro, creo que van a ser días intensos de trabajo, de conocer, de replantearse, de reconocer, de reflexionar, ¿ya? Que en ese sentido es importante que se entreguen espacios de reflexión dentro de nuestra comunidad, que de repente es una vorágine y nos mueve tan rápido y nos da tan poco tiempo para pensar muchas veces. Ese es el espacio, esa es la invitación que yo quiero hacerles a disfrutar este encuentro, a vivirlo realmente. Creo que van a ver interesantes mesas, hay un trabajo además de intenso, de especialistas, de artistas, de escritores, y en ese sentido es una oportunidad, ¿ya? El poder contar con las personas que integrarán los paneles, los talleres y por supuesto de ustedes como participantes que de alguna forma hacen y construyen espacios como este. Muchas gracias. Letras en Género es el programa de la Biblioteca de Santiago que nace al alero de un grupo de personas de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos que tienen como anhelo pensar las colecciones bibliográficas en bibliotecas públicas con enfoque de género y generar estrategias de fomento de la lectura y escritura con este enfoque. El trabajo comienza por ahí por el año 2007 con la idea de poder integrar un trabajo mancomunado donde colecciones, gestión cultural, investigación y las estadísticas desagregadas pudiesen verse desde el enfoque de género. En el fondo, integrar dentro de la planificación de una biblioteca pública el enfoque de género. Hola, mi nombre es Carla, soy licenciada en literatura y hoy vine a participar del encuentro Letras en Género, participar como expositora en la mesa Travesti y Trans y en realidad ha sido una experiencia bien gratificante, hay bastante público, hay gente bien interesada, entonces nos da a entender de que encuentros como este es necesario repetirlo. Mi ponencia, el llamado al que yo hice fue de Pedro Lemebel, que es un escritor chileno, y con el que estuvimos discutiendo toda esta jornada, que es la primera mesa en realidad de este encuentro. El travesti para Lemebel es alguien que está ahí en el abismo, está en la periferia de la ciudad, ¿ya? Entonces, al travesti le pertenecen los espacios de la noche, los espacios sucios, tenemos muchas crónicas urbanas que van a ejemplificar esto, pero que yo creo que hay un énfasis ahí porque precisamente a Lemebel le interesa la marginalidad, no le interesa esta homosexualidad de la élite, que lo manifiestan Tengo Miedo Tonero como en el personaje de Gonzalo Cáceres, que es donde él establece un personaje que está encargado de maquillar a la Lucía Iriarte. Es una caricatura en realidad, entonces él se burla un poco de esta homosexualidad que tiene posición y es de alguna manera aceptada dentro de la sociedad, pero él denuncia también esta otra manera de ver las cosas, esta otra cara, que es esta marginalidad homosexual, este travesti que, como él establece en sus crónicas, muere en la calle, en su ley, podríamos decir, y que nadie lo pone en el noticiario, a nadie le importa. Entonces yo creo que esa es una de las características más importantes del MBL, el pone en la palestra esta marginalidad. Hola, mi nombre es Sebastián Santander, estuve moderando la mesa de Trans, Travesti y Loca sobre lectura y escritura. Se presentaron dos textos, uno sobre José Donoso y otro sobre Pedro Lemebel. Estuvo re interesante como el inicio de este encuentro. Es que más que la ambigüedad sea parte, es como... me gusta más la palabra incertidumbre, que es lo que habla Foucault, como esta idea heterosexual de que todo tiene que ser o no ser. O sea, existe un blanco, un negro, que son de una forma y ciertas características. Una certidumbre, ¿cierto? O sea, que es certero. Y yo creo que cuando uno juega a lo incierto, ¿cierto? A esto, a lo loca, a lo trans, a lo travesti,
se escapa un poco del modelo, ya ni siquiera entra en un modelo de homonormatividad, que es como la norma homosexual, qué es ser homosexual, cómo serlo, sino que uno lo destruye un poco. Y Foucault también habla sobre jugar a estar en una identidad, no transformarse la identidad, sino transitar por las mismas. Yo creo que eso es una propuesta re interesante como sobre la sexualidad misma, o sea, no quedarse y no pensar que solo hay una forma de ser, sino que hay varias y se pueden mezclar. Estoy participando de este encuentro de letras en género de la Biblioteca de Santiago. Mi ponencia fue acerca de dos escritoras colombianas, Alba Lucía Ángel y Fanny Buitrago, en la cual yo quería expresar, socializar y dar a conocer el cuerpo femenino planteado desde otro modo, desde la sexualidad, desde el placer, desde lo sexual, desde el conocimiento de que las mujeres muchas veces no tenemos pues del cuerpo femenino. Me parece muy interesante, primero que todo, que la biblioteca tenga una sala para mayores de 18 años, es decir, con una sala con contenido para gente adulta. Y yo creo que esto también parte, el encuentro parte de tener como todos estos espacios alternos que tiene la biblioteca, y la proyección del segundo encuentro pues me parece muy interesante porque también se puede ver se pueden ver las mismas temáticas, pero también profundizar en otras temáticas que también tengan que ver pues con otro tipo de artes, con pintura, con música y pues no solo con literatura. Soy estudiante de la UNAM y de la UDG. Mi ponencia fue Arquetipos de las mujeres caribeñas en la escritura de Rosario Ferré. Y bueno, agradezco mucho al encuentro de letras en género, es un esfuerzo grande, no hay muchos eventos de este tipo en Latinoamérica. Yo soy de México, vine a 2 coloquios sobre género y bueno, es aprovechar la oportunidad y el esfuerzo que se hace por hablar de estos temas. Es complicado hablar desde Latinoamérica, es como muy amplio. La situación de la mujer en Latinoamérica sigue siendo de violencia, de exclusión, de invisibilización. Y creo que desde la parte de las políticas públicas sí hay un esfuerzo, pero pues siempre está acotado por diferentes discursos políticos, por diferentes fines, y creo que siempre desde la sociedad civil ha habido como más auge en ese tipo de cuestiones sobre por ejemplo, este tipo de proyectos o colectivos que hablan de las mujeres o de la violencia de las mujeres. En México, fundaciones, ONGs están como muy a la vanguardia de esto, y desde el Estado es diferente la perspectiva, es como no carnada política, pero sí es como siempre persigue un fin político. Entonces, este tipo de proyectos que van sí desde la institución y sí desde la academia, pero los esfuerzos van como hacia el conocimiento, hacia la crítica, y no tanto como una política pública dada. Bueno, yo soy profesora y pues definitivamente la educación desde el hogar y desde el colegio, desde la escuela primaria y anterior a la primaria, pues también en el jardín y la educación, reforzar la educación y también el acceso a los jóvenes y a los mayores y a todas las personas pues al área cultural, donde se expongan diferentes temas de género y que se conozcan pues de lo que pasa y como todos esos otros puntos de vista que muchas personas no conocemos. También creo que la televisión cultural, que no, la verdad no he visto como muy
O sea, como que en Chile no hay como esa televisión tan cultural como la hay en mi país, pero yo creo que desde los medios masivos de comunicación, como es la televisión, se puede jugar un papel importante con diferentes programas que socialicen pues este tipo de temas, pero la educación es importante completamente. Fui invitada acá al encuentro de Letras en Género. Me parece que es una buena oportunidad como para poder compartir, ¿cierto?, discutir temas que son relevantes tanto en la literatura, ¿cierto?, y en el contexto social. También para nutrirnos un poco con los otros saberes de las otras exponentes. Yo fui invitada como expositora. Mi ponencia, a lo que yo me referí fue a, digamos, a las subjetividades, ¿cierto?, de Elizabeth Bathory, que es la Condesa Sangrienta, y Alejandra Pizarnik, ya desde un enfoque más bien biopolítico. Me parece interesante hacer esas interpretaciones de los textos, digamos, de literatas en Latinoamérica, ¿cierto?, rescatarlas, recuperar y ver cómo ellas van construyendo, digamos, sus propias subjetividades, ¿ya? Cómo eso se instala también y se pueden discutir sobre las construcciones de identidad que hay hoy en día, digamos, en la época contemporánea, ¿cierto? También parece interesante que en este tipo de encuentros se amplíe, ¿cierto?, con el tema de masculinidades también, que creo que es la otra ponencia o la otra mesa que viene más tarde, y que se puedan debatir sobre varios temas en cuanto a diversidad sexual e identidades de género. Yo soy de Valdivia y trabajo en la comuna de Payaco, que queda en la provincia de Valdivia, como encargada de género en la educación. Además de eso, soy profesora de lenguaje y comunicación y me enteré del encuentro Letras en Género por internet, así que mandé el resumen de mi investigación en el marco de un Fondesit sobre la patologización que se le hizo al poemario Inquietudes Sentimentales de Teresa Bilsmont. Me pareció importante el espacio que era la Biblioteca de Santiago para mostrar esto, ya que Teresa Bilsmont siempre ha sido investigada más por su vida que por su trabajo literario, y además porque justamente por el trabajo que estamos desempeñando en la comuna de Payaco, también me parecía importante poder hacer nexos, contactos, para también visibilizar lo que estamos haciendo allá, que es un programa pionero en el fondo, que se inserta dentro del currículum y la educación allá en la comuna. Bueno, yo creo que Chile es un país súper retrógrado con respecto a este tema, ya el mismo hecho que en educación no exista tampoco una real incorporación de la perspectiva en la educación, solamente sugerencias del Mineduc, y creo también que los derechos de las mujeres estamos muy atrasadas en torno a nuestros derechos sexuales y reproductivos, al hecho de que, por ejemplo, todavía no se genera una cultura preventiva de las violencias de género, hay un desconocimiento de ello, y que también las políticas gubernamentales han sido pensadas desde la capital. Es así como nosotras las mujeres sureñas tenemos otras dinámicas y otras lógicas culturales que se ignoran a la hora de comenzar a transversalizar estos temas. Lo más importante es que no solamente sean políticas desde arriba, sino también una cultura que se empiece a generar con estos espacios, con la educación misma. Los mismos movimientos sociales deberían empezar a incorporar estas temáticas dentro de sus luchas, y en la medida de eso vamos a poder hacer cambios, porque no solamente es un proceso estructural, sino también tiene que ver con toda la cultura que subyace Chile, que también de alguna otra forma es conservadora desde la propia dictadura chilena, que no solamente instaura un modelo económico, sino también un modelo de sociedad. Soy diseñador en comunicación visual de la Universidad Tecnológica Metropolitana. Realicé el taller de Diseñando el Género y lo enfoqué hacia el diseño gráfico, hacia cómo representamos los diseñadores la imagen de la feminidad y la masculinidad, con la imagen, con la letra, que nosotros le llamamos tipografía, y el color. Incluí en la presentación algo teórico que hablaba sobre estos conceptos de feminidad, masculinidad, y como el encuentro lo llamó también, incluir el personaje de Marika.
Y luego me enfoqué hacia la actividad que podemos ver acá, sobre las portadas o supuestas portadas como que nos hablarían sobre conceptos de género. La idea era que la gente participara, se involucrara en intervenir estas portadas y todas las personas con lo que yo les expliqué pudieron escribir con las letras lo que representa cada concepto, pero a la inversa. Podemos ver que alguien escribió hombre, pero le puso un corazón y lo rodeó de corazones. Entonces, claro, la idea es como romper el molde de lo que los medios nos imponen para crear. Yo llevo como desde que salí de la universidad haciendo investigación sobre el tema porque me interesa la imagen y también esta parte como investigativa sobre género y no encontré nada que hablara sobre esto. Encontré sobre arte y género, sobre arquitectura y género, pero diseño no. Entonces, en cierta manera yo quise aportar con mi investigación de la universidad y con ponencias que he realizado hacia la parte del diseño. Vine hoy a presentar en el taller una investigación que se enmarca en las publicaciones feministas generadas por colectivos de esta índole. Estas publicaciones son publicaciones autogestionadas y nosotros hacemos un estudio en relación a la cronología y cómo se han ido surgiendo y las temáticas que van tomando con el pasar de los años. La investigación las quisimos traer acá para que la gente conociera la producción editorial que se genera en torno a la diversidad de género en el país. En cuanto a la generación de publicaciones de colectivos feministas, hemos encontrado que se está generando en la última década un auge nuevamente que es posterior a lo que sucedía en la dictadura, donde había un auge de publicaciones que luego lamentablemente se fue decayendo. Sin embargo, ahora en la última década se han generado un montón de colectivos que generan estas publicaciones y que hasta el día de hoy hay a lo menos circulando, al menos en la región metropolitana, unas 6-7 revistas aproximadamente, además de las que están solo publicadas por internet, que también son un montón más, efecto que se debe debido a que como son autogestionadas, no tienen de repente el capital económico para sacar en papel, como son las que estamos presentando nosotros, sino que tienen que seguir por el camino digital, ya sea por redes sociales, etcétera, y así se dan a conocer. Mi exposición se trataba de literatura infantil con enfoque de género. La idea es mostrar en el fondo que los niños y niñas pueden leer todos los libros y poder encontrar en esos libros también estereotipos de género para poder reflexionar y otros libros que no tienen precisamente esos estereotipos o muestran niños o mujeres y hombres con diferentes gustos. También, bueno, el encuentro que hoy tenemos acá, que es hoy día y mañana, es un momento donde podemos reflexionar sobre el género en general, no solamente para los niños y las niñas, pero también las figuras hegemónicas que ahí aparecen, como las princesas, las brujas, los héroes, los superhéroes, generalmente categorizados o incluidos como princesas mujeres, héroes varones. Entonces, eso es lo que presenté hoy, la idea de cómo nosotros los adultos podemos ayudar a los niños, guiarlos para que no tengan este enfoque de género marcado, estigmatizado, estereotipado más bien dicho, y que les permita a ellos realizar todas sus potencialidades. Todavía estamos, yo creo, en camino de, ¿no es cierto? Falta mucho. Precisamente hoy la biblioteca junto con el MOVI lanzó un libro que se llama Nicolás tiene dos papás, ¿no es cierto? Donde habla que ahí existen dos figuras masculinas dentro de una familia, que es posible, digamos. Pero Junji está empezando, bueno, Junji es la que también patrocinaba este libro, y Junji está empezando a trabajar estos temas en los jardines infantiles, y hemos visto también que aquí en la biblioteca se está trabajando. Sin embargo, todavía falta que la familia, los padres, bueno, todos los espacios se hagan conscientes de la importancia de este tema. Que no solamente se considere para trabajar en los espacios públicos o en las escuelas, sino que se trabaje en la familia.
Soy profesora de lenguaje y comunicación. Hago lengua y literatura en tercero y cuarto medio en un colegio particular y he tenido el gusto de participar en este encuentro Letras en Género con una ponencia, una especie de mesa redonda diálogo, cuyo título es la lengua y el género, la sexualidad y el poder en la sala de clase. Entonces yo he presentado un poco cómo trabajo estos temas a través de ciertos textos literarios, no literarios y audiovisuales. Para mí ha sido una experiencia muy gratificante ver que hay muchísimos seres, muchas personas que les interesa este tema, que quieren instalar en la sociedad estas temáticas relacionadas con el género, el lenguaje inclusivo, por ejemplo, que parece un detalle tan poco importante, pero que es por donde se empieza, ¿no? Porque pensamos con palabras, entonces si pensamos discriminadoramente, pues hablaremos también de manera discriminatoria y yo considero que este encuentro ha sido muy bueno, ojalá se repita, es la primera vez que participo. Agradezco muchísimo a la Biblioteca de Santiago que me haya hecho llegar por correo la invitación y me siento muy satisfecha, muy contenta de cómo ha sucedido toda la presentación, del público, lo empático que ha sido, los alumnos y alumnas que me han acompañado, las personas y amigos que han estado apoyándome. Y he trabajado con mucho amor y tratando de provocar ciertos temas para que no queden en el olvido. Gracias. Yo he hecho una ponencia sobre una investigación que desarrollé durante 2 años, en el 2009, evaluando a la Facultad de Ciencias de la Educación de Málaga en género y sexualidad. Y bueno, pues en sí la iniciativa del encuentro me parece estupenda, es una cosa que agradezco a la biblioteca por organizar este tipo de eventos y creo que es una gran oportunidad para conocer gente, profundizar un poco en estos contenidos y bueno, compartir un espacio juntos. Bueno, yo intento ser muy prudente opinando sobre la cultura chilena porque pienso que para eso hay que estar en un sitio 2 años, ¿no? Yo solo llevo 7 meses. Mi percepción sobre la cultura chilena probablemente sea muy superficial. Y entonces creo que sería un poco osado opinar a la ligera, ¿no? Así desde primeras impresiones yo no diré nada nuevo. Creo que a veces la cultura china es poco asertiva y clara, ¿no? Y que en ese sentido, en sexualidad, pues tiene consecuencias desastrosas, porque la gente no solo tiene que aprender a ser asertiva, sino además a hablar explícitamente sobre un tema que viene a ser normalmente controvertido. Entonces yo creo que el principal reto es aprender a hablar de sexo sin ruborizarse. Yo vine a compartir con los compañeros y compañeras del encuentro una experiencia que se desarrolló durante toda la primera década del nuevo siglo, del 2001 hasta el 2007, unas memorias de recitales de poesía erótica que se desarrollaron a través de una fundación que se llama Junio por el Respeto a la Unicidad, a la que me integré también desde el inicio como poeta participante y posteriormente con actividades y culturales de esta fundación. Básicamente, los propósitos de primero son unos recitales de poesía erótica que al final, en el último año, lograron consolidarse en una publicación. Lo interesante de toda esta experiencia, lo que queríamos compartir, era como la importancia que significa la movilización social del sector LGBTI, porque son poesías desde el homoerotismo, la movilización social en relación al encuentro o a la identidad desde la palabra. Era simplemente como convocar a hombres gays, lesbianas, bisexuales, transexuales a que compartieran sus propias producciones poéticas y las compartieran en escena. Fue bastante complicado porque obviamente todavía está el estigma respecto al empoderarse como sujeto desde la palabra. Inicialmente fueron solo lecturas que otros querían que otros leyeran y posteriormente con los años se fue la gente empoderando y tomándose la palabra, leyendo de su propia voz su propia poesía. Y particularmente era el erotismo, porque de algún modo el homoerotismo siempre ha sido catalogado como el abyecto, como lo indecible. Entonces, particularmente durante la experiencia que compartimos en la mesa con los otros compañeros, decíamos que prácticamente qué se entendía por erotismo. Y muchos de los participantes hablaban que el solo amar, el solo deseo, así no se llevase lo físico,
era como el culmen de un poema erótico, es decir, cómo identificamos, cómo entendemos el erotismo desde el propio deseo y cómo esperamos que otros lo lean. Entonces fueron experiencias muy particulares y efectivamente, digamos, al final, con el proceso se desarrolló, digamos, esa posibilidad de empoderarse del cuerpo, empoderarse desde la palabra. La idea es generar como identidades proyecto, no solo identidades camufladas, digamos, conceptos de sociología, sino identidades proyectos de vida desde la diversidad sexual. Bueno, estamos todos muy contentos, muy orgullosos de tener en este encuentro, segundo encuentro de Letras en Género, a Yoconda Belli como nuestra invitada central, quien hoy cierra con este conversatorio, este encuentro de trabajo, de mesas de trabajo, de diálogos de 2 días. ¿Qué les puedo decir? Para nosotros ha sido un enorme orgullo poder haber concretado este sueño de tenerla acá y esperamos que esta entrevista, esta conversación sea de provecho, sea una muy buena instancia de encuentro y de diálogo para todos y todas.